Buenos días o buenas tardes, otra vez gracias por estar con nosotros. Los que tienen himnario les invito a buscar el 135. 135, tuyo soy Jesús, 135. Tuyo soy Jesús y a tu voz oí, cual mensaje de tu paz, y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, más cerca, cerca, cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. A seguirte en vos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Y gracias al amor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz no salvó tan solo al pecador, sino salvó a este pecador, y espero que a ese pecador también. Estamos estudiando el libro de Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. Vamos a llegar a ese estudio en un momento, pero definimos a la fe como creer tanto a las promesas de Dios que me causa obedecer a Dios. Y se trata un poco, este himno relata esa idea un poco, por lo menos la última estrofa: del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Es decir, ahora tengo una pista del amor de Dios, ahora sé un poco de quién es Dios, pero sé que un día, gracias a las promesas de Dios, ¿cierto? Un día estaré con Él y lo conoceré cara a cara. No es el himno que vamos a cantar, pero el 98, el himno número 98, pido que lo busquen: la hermosa visión de la cruz. La hermosa visión de la cruz, porque la visión de la cruz también es una visión de la promesa de Dios que salvaría al pecador que creyere en Él. Himno número 98. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor, y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por Él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser
constriñe el amor de mi Rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vais por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Gracias por cantar conmigo los que tuvieron el coraje y la valentía para hacerlo. Busquen en sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos capítulo 11. La semana pasada hablamos acerca de la visión o la mirada de Abraham, ¿cierto? La mirada que él tenía al decir que él tenía sus ojos en la promesa que estaba por venir, no en el cumplimiento terrenal de la promesa de Dios para él o las promesas de Dios hacia él, sino en el cumplimiento celestial, ¿cierto? En versículo 10 de Hebreos 11 la Biblia nos dijo: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Después en el libro de Hebreos viene el estudio de Sara. Y ya vimos el testimonio de Sara hace varias semanas, cuando celebramos un poco acerca del Día de la Madre. Y ella, claro, es un ejemplo para nosotros en cuanto a la paciencia, en cuanto a esperar a las promesas de Dios. 25 años ella tenía que esperar hasta que tuviera el hijo que Dios le había prometido. Nosotros a veces también tenemos que esperar. Estamos esperando el templo desde hace 2 años, ¿cierto? Pero podemos seguir esperando. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no ha cambiado. Y más bien, como la Biblia dice acerca de Sara en versículo 11, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Hoy vamos a ver también otra vez, como vimos en el testimonio de Abraham, acerca de tener la perspectiva correcta. Hasta ahora hemos visto el testimonio de varios héroes de la fe. Empezamos con Abel, luego Enoc, luego Noé, luego Abraham, luego Sara. Ahora no vamos a ver a ningún personaje en especial, sino vamos a reflejar en algo que todos ellos tienen en común. Versículo 13 dice: todos estos que el autor haya mencionado hasta ahora, todos estos. Si podemos imaginar en nuestras mentes que estamos en un museo, ¿cierto? Habíamos caminado por un pasillo, habíamos visto a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, y hemos, no sé si llegado al final del pasillo, o si llegado a un lugar donde hay una banca para sentarnos en el pasillo. Como quiera imaginarlo, ahora estamos dando la vuelta para reflejar en lo que hemos visto acerca de estas personas, estas 5 personas. ¿Qué es lo que ellos tienen en común? Y después o vamos a seguir por el mismo pasillo, o tal vez vamos a girar y pasar por otro pasillo de este museo de la fe. Hebreos capítulo 11, voy a empezar en el versículo 13 y voy a leer hasta el 16. La Biblia dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una idea muy parecida a lo que vimos con el testimonio de Abraham. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, pero ahora
anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Versículo 13 otra vez dice, conforme a la fe murieron todos estos. Quiero hablar acerca de cómo vivir y morir conforme a la fe, como estos héroes de la fe. Antes de seguir, tomemos un momento para ir al Señor en oración. Señor y Padre, gracias le damos una vez más por su palabra. Gracias le damos por habernos cuidado durante la semana, por habernos dado vida, por habernos dado salud para poder estar de alguna forma juntos escuchando un mensaje de su palabra. Le agradezco por el privilegio que tenemos de tener su palabra en nuestras manos. Pero Señor, yo le pido que sea como siempre es, viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Que penetre hasta nuestro corazón, que nos cambie conforme a su imagen, para que podamos ser todo lo que usted quiere que seamos y hacer todo lo que usted quiere que hagamos. Guíenos, enséñenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Otra vez, vamos a hablar acerca de vivir y morir conforme a la fe. Ellos, la Biblia dice, conforme a la fe murieron, pero también conforme a la fe vivieron. Se enfoca ahora de que, claro, han muerto, no están vivos aquí en la tierra ahora, por eso se enfoca en murieron, pero también conforme a la fe vivieron. ¿Has estado en un viaje muy largo? Casi todos hemos estado en un viaje de por lo menos un par de horas, ¿cierto? Pero luego le pregunto, ¿has estado en ese viaje con hijos chicos? ¿Qué sucede? No sé exactamente tu experiencia, pero sé que en mi experiencia, mis hijas muchas veces, ¿verdad? Pasan 10 minutos, papá, ¿hemos llegado? No, hija, falta buen rato. Papá, ¿hemos llegado? No, hija, falta otro rato, mejor acuéstate, mejor... Bueno, estás sentada, no puedes acostarte. Mejor échate una siesta. Papá, ¿hemos llegado? ¿Qué sucede con ellas? Si ya les dije, mira hija, faltan 2 horas cuando vamos a Cañete, son 2 horas a Cañete. Falta mucho tiempo, así que deja de preguntar. Pero ¿qué pasa? Ellas quieren llegar y quieren llegar ahora. No quieren esperar, como Sara, como Noé, como Abraham. No tienen paciencia. Pero a veces nosotros como cristianos somos iguales como mis hijas. Queremos recibir la promesa de Dios y queremos recibirlo ahora. ¿Cómo podemos esperar a las promesas de Dios que no vamos a recibir hasta que entremos a la eternidad? Déjame bien explicar la idea que anoté ahí, ¿verdad? Yo quiero tener ese templo y lo quiero tener ahora. Yo quiero tener esta iglesia edificada con 50, 60, 100 miembros, ¿verdad? Y lo quiero ver ahora. Más bien hace un año, ¿cierto? Yo quiero recibir el cumplimiento de las promesas de Dios y quiero recibirlo ahora. Tengo paciencia, sí, porque soy un poco maduro. No soy Anita, no soy Raquel, no soy Samuel, no soy Wawa. Gracias a Dios, ¿cierto? Pero la quiero recibir ahora. Con la promesa de la vida eterna, ¿cómo vamos a poder esperarla? Nadie nos dice, espera Natán otros 2 años, otros 5 años, otros 10 años y vas a estar en el cielo. Perdón, la vida eterna la tengo ahora mismo, no tengo que esperarla. El cielo. ¿Cómo puedo esperar? ¿Cómo puedo esperar? Especialmente cuando las circunstancias son difíciles. ¿Verdad? ¿Qué sucede con mis hijas? Una vez fuimos todos a Panguipulli. Creo que solo una vez. Puede ser que hayan sido 2 veces, pero creo que solo uno, si no me equivoco. 5 horas de viaje, ¿cierto? Y 5 horas con los chicos. Samuel aún no había nacido, así que las chicas, las niñas... ¡Oh, pesado! ¿Cómo sería posible? Pero lo que ayudó fue tener varios juegos para distraerlas, fue agendar el viaje para que tomen una siesta. Aún así, la última hora ya no tenían siesta, ya se habían aburrido de los juegos. Era puro lágrimas, puro gritos. Tenía una sola cosa en mente, llegar al destino. Pero ¿qué sucede? En nuestras vidas aquí, esperando al cielo, cuando todo me va bien, cuando ando distraído, cuando ando entretenido, es fácil esperar. Pero cuando llegan las dificultades, y para algunos durante estos meses han llegado las dificultades tal vez como nunca antes han llegado. Cuando llegan las dificultades queremos llegar ahora. Queremos recibir las promesas de Dios ahora.
cómo podemos morir conforme a la fe según ellos. Es decir, cómo podemos pasar a la eternidad sin dudar de las promesas de Dios. El mundo ahora está experimentando la muerte de una forma inusual, ¿verdad? Gracias a Dios en Chile las muertes por el COVID-19 no se han disparado tanto como en otros países. Pero puede ser que usted conozca un familiar que haya muerto de alguna forma inesperada, ¿verdad? Algún familiar que esperábamos que tenía muchos años más y se acabó la vida. Necesitamos tener esperanza y tener fe aún en medio de esas dificultades. El autor menciona aquí, en versículo 13, los que conforme a la fe murieron. ¿Qué significa morir conforme a la fe? Significa también vivir conforme a la fe. Significa morir con tu fe, con tu testimonio intacto. Uno no puede al decir, bueno, murió pero no conforme a la fe. No quiere decir que perdió la salvación. Pero estoy hablando de que algunas personas llegan al último de la vida y dicen, ¿es Dios real? ¿Será Dios real? Si Dios es real, ¿por qué me deja sufriendo? ¿Por qué no me llama al cielo ahora mismo? Porque no me queda nada en esta vida, no me queda nada en este mundo. Si Dios, y llegan al momento de dudar de Dios, o llegan al momento de dudar de la bondad de Dios, como el viaje a Panguipulli. Anita estaba encantada para ir ese día, pero esa última hora del viaje ya no estaba tan encantada. ¿Verdad? Cuando se lo mencioné al principio, vamos a Panguipulli, sí, papá, buena idea. Pero esa última hora del viaje, mala idea, papá. Papá, ¿qué estabas pensando? Y si no nos cuidamos, la última hora de nuestras vidas, o cualquier hora de nuestras vidas, decimos, Dios, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Y no tenemos nuestro testimonio intacto. Pero luego dice aquí, que murieron sin haber recibido las promesas. Especialmente Abraham y Sara, ¿verdad? Pero las creyeron como quiera. Si pudiéramos al último minuto preguntar a Abraham, ¿tú crees que Dios es real? Él diría que sí. Si pudiéramos al último minuto de su vida preguntar a Sara, Sara, ¿tú crees que tú estarás en el cielo con Dios? Ella diría que sí, porque al último momento de sus vidas creyeron a las promesas de Dios. No es decir que durante sus vidas nunca dudaron de las promesas de Dios. En Noé, en Abraham, en Sara, vemos que sí, ellos dudaron de las promesas de Dios. Ellos no siempre obedecieron a Dios. Luchan con las mismas preguntas, las mismas dudas que tú y yo. Pero al final de sus vidas, el resumen de sus vidas que tenemos grabado, ¿cierto?, en el museo, es que confiaron en las promesas de Dios. Tenemos que tener en mente aquí que durante esta vida no vamos a recibir todas las promesas de Dios. Algunas de las promesas de Dios son para después de esta vida. Y a veces nos cuesta mantener el ánimo, mantener la fe, mantener la esperanza, porque no vemos las promesas, solo vemos las dificultades. Y como dije, creo que eso es lo que pasó con Abraham, con Sara y con Noé. 3 aspectos del testimonio de estos primeros 5 héroes de la fe. El primero, veo la práctica de ellos. ¿Cómo podían mantener la fe a pesar de las dificultades? Con la práctica que demostraron en versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. ¿Cómo lo hicieron? Mirándolas de lejos. Las miraron de lejos, dice el versículo 13. Es decir, que percibieron las promesas de Dios. Dios les habló, no les mostró un video, ¿verdad?, para así mirar las promesas. Pero Dios les demostró, les dio una descripción de las promesas, lo que Él les estaba prometiendo, porque las promesas de Dios no son muy ambiguas. Él no dice, bueno, la vida eterna es algo ambiguo, simplemente significa que de alguna forma no vas a ir al infierno. Algunas religiones hoy día tienen esa idea de la vida eterna. Pero cuando Dios nos promete una vida eterna, Él también nos prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Verdad? Nos da una descripción detallada en Apocalipsis. Puede ser que nos cueste entenderlo un poco, pero con un estudio muy sencillo podemos entender qué significa tener el hogar en el cielo, qué significa tener la vida eterna.
Las promesas de Dios no son ambiguas cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Las promesas de Dios son claras. Cuando dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay nada ambiguo en cuanto a eso. Las religiones lo confunden. Creo Satanás los confunde con la ayuda de las religiones falsas, ¿cierto? Pero las promesas de Dios son claras. Nos da una descripción de ellas y la Biblia dice que estos héroes de la fe las percibieron, las miraron de lejos. No dejaron que las dificultades alterasen su perspectiva de las promesas de Dios. Entienda eso conmigo. Aun cuando mis circunstancias han cambiado, las promesas de Dios no han cambiado. Aun cuando mis dificultades se han aumentado, las promesas de Dios son igual de lo que eran cuando todo estaba bien. ¿Explico bien la idea? Cuando todo va bien, siento que Dios es conmigo y ¡vamos adelante! ¡Gloria a Dios! Pero pierdo la casa, pierdo el negocio, pierdo el auto, mi esposa se enferma, sucede algo horrible y ¿dónde está Dios? Ay, esa promesa de Dios tal vez no era tan real. ¡Ah! ¿Qué pasó? La promesa de Dios no cambió, Dios no cambió. Nuestras circunstancias cambiaron y dejamos que el enfoque en las dificultades altera nuestra perspectiva de las promesas de Dios. La solución, como estos héroes, mantener nuestros ojos en las promesas de Dios. Mantener nuestra mirada en los ojos de Dios. Puede ser que eso malo sucedió, pero mi enfoque está ahí en la promesa de Dios. Puede ser que esto otro sucedió, pero mi enfoque está aquí en la promesa de Dios. Muchas personas estamos pasando por dificultades que hace 6 meses no estábamos pasando. Hace un año no estábamos pasando. ¿Cuál es la solución para mantener nuestra fe intacta? Mantener la mirada en los ojos de Dios. Las miraron de lejos, las creyeron. Versículo 13 dice, y creyéndolas, estaban convencidos de que esta promesa era real. Las creyeron. Pero no tan solo estaban convencidos de que la promesa era real, sino también estaban convencidos de que la promesa valía la pena. ¿Sabe? Dios es conmigo y vale la pena confiar en Dios aun cuando las circunstancias son difíciles. ¿Sabe? Dios es fiel y es galardonador de los que le buscan, así que vale la pena servir a Dios y venir a la iglesia y dar mis ofrendas aun cuando mis amigos se burlan de mí, aun cuando no hay mucha plata en la casa. Vale la pena porque Dios es galardonador de los que le buscan. No quiere decir que nunca dudaron. Como mencioné antes, varios sabemos que dudaron. Pero creían que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, como la Biblia dice en Romanos 3:4. A pesar de lo que el hombre me diga, yo voy a confiar en Dios. A pesar de lo que yo mismo me diga, yo soy mentiroso, yo mismo me miento, yo mismo me engaño, pero Dios es fiel, Dios es veraz y voy a seguir confiando en Él. Luego el versículo 13 dice, saludándolas. Las miraron, las creyeron, las saludaron. ¿Qué significa saludarlas? Significa saludarlas como la mayoría de nosotros saludamos a nuestros padres. No decimos, hola papá. Bueno, ahora en el COVID-19 sí, porque no queremos contagiar al papá si nosotros estamos contagiados, ¿cierto? Pero antes, ¿cómo saludábamos a nuestros padres? Con un abrazo. Y no un abrazo cuando yo era adolescente. Mis padres me habían educado para no abrazar a las chicas, ¿verdad? A las otras jovencitas. Pero dentro de mis círculos sociales, habían algunas jovencitas que querían saludar con el abrazo. ¿Qué hago? No me toques. Sería ofensivo. Así que las abracé así nomás. ¿Verdad? Sin dejar que pecho toque a pecho, para que me entiendes, ¿cierto? Para proteger y... Bueno, no vamos a seguir esa idea demasiado. La cara se va a poner roja. Pero no estamos hablando de este tipo de abrazo. Estamos hablando de este tipo de abrazo. El abrazo que no lo quiere soltar. El abrazo que se mantiene hasta que la otra persona se siente un poco incómodo. El abrazo que por seguro vamos a dar a los padres cuando otra vez podemos volver a saludar a los padres, ¿cierto? Saludaron las promesas de Dios. Creo que tienes la idea. No mantenían las promesas de Dios lejos. Porque ¿qué hacemos nosotros a veces? Claro, yo conozco las promesas de Dios. Y las dejamos ahí. No, llevaron las promesas de Dios aquí. Las promesas de Dios aquí estaban. Y no tan solo escrito en un papelito en el bolsito, en el corazón. Llevaban las promesas muy cerca.
las saludaban. Luego dice también, versículo 13, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que percibieron afectó a sus convicciones. Lo que habían recibido con gozo resultó en una confesión. Yo no puedo estar callado. De hecho, la confesión, confesaron dos cosas, que eran peregrinos, eran extranjeros primero. Eso significa que no estás en tu hogar. Aunque a todos nos gusta viajar de vez en cuando, ¿cierto? Ahora no, tal vez. Pero a todos nos gustaría viajar. ¿Quién no quiere ir a Francia? ¿Quién no quiere ir algunos a ciertos lugares no quieren ir? Pero todos, si alguien dijera, yo te regalo un viaje, te pago todos los gastos a cualquier parte del mundo, todos diríamos, yo quiero ir a tal lugar. Nos gustaría ser extranjeros por un ratito, ¿cierto? Pero no hay ningún lugar como nuestro hogar. Nos gustaría visitar a otros lugares y si están pagando los gastos, un hotel muy bonito, ¿cierto? Pero el hotel muy bonito no es nuestro hogar. Te prometo que para algunos 2 días, para otros 2 semanas, para otros 2 meses y otros tal vez 2 años, ¿verdad? Pero va a llegar el momento cuando extrañas tu casa. Cuando dices, ya me cansé de ser extranjero. Todos queremos regresar al lugar de donde salimos. Todos queremos regresar a un lugar donde no somos extranjeros. Pero también eran peregrinos. Antes de llegar a eso, ellos sabían que eran extranjeros. No quiero decir como Abraham dejó su tierra, ahora está en una tierra desconocida, sino que este mundo no es mi hogar. Como mencionamos la semana pasada, Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo os amaría porque el mundo amaría lo suyo. Pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Somos extranjeros aquí en la tierra. Pero ellos no tan solo eran extranjeros, sino que también eran peregrinos. Sabían que solo estaban de paso. Yo en Chile, al ser honesto, todavía me siento un poco como un extranjero. A veces con Cristina estamos hablando y uno dice al otro, es que quiero ir a mi hogar. Y el otro le recuerda, no, Cristina, Natán, ya estamos en nuestro hogar, ¿cierto? Este es nuestro hogar. Pero en el corazón aún no ha llegado a ser nuestro hogar. Nuestro corazón todavía anhela estar en los Estados Unidos, donde está la familia, donde está todo lo que conocemos mejor. Pero no somos peregrinos acá, somos extranjeros, pero no somos peregrinos. Y en ese sentido quiero decir que queremos poner nuestras raíces aquí. Queremos que llegue el momento cuando humanamente ya no nos sentimos tan extranjeros. Cuando sentimos que Chile es nuestro país, tanto o incluso más que los Estados Unidos. No sé si explico bien la idea. Somos extranjeros humanamente, pero no peregrinos. Ellos no tan solo eran extranjeros, sino también peregrinos. ¿Sabe? Este no es nuestro hogar, pero tampoco vamos a hacer de este mundo nuestro hogar, porque nuestro hogar está en el cielo. Estamos de paso nomás. Puede ser que en un día lleguemos, puede ser que en 15 años lleguemos, pero un día tarde o temprano vamos a llegar a nuestro hogar que está en el cielo. Y luego murieron con su fe y su testimonio intacto. ¿Por qué? Porque percibieron las promesas de Dios, las miraron de lejos, las creyeron, las abrazaron, las mantenían muy cerca y confesaron. Su testimonio confesaba, sus hechos, sus dichos confesaba. Soy extranjero y soy peregrino. ¿Vas a morir? Bueno, sí, vas a morir. A menos de que Jesús venga primero, a menos de que suceda el rapto, el arrebatamiento primero, vas a morir tarde o temprano. Pero la pregunta, ¿vas a morir con tu fe intacta? ¿Vas a morir con el testimonio que tenían estos héroes? ¿Seguirás confiando en las promesas de Dios? Y eso nos lleva al segundo punto. No tan solo vemos su práctica, sino en versículos 14 y 15 vemos su proclamación. La Biblia dice en versículo 13, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículos 14 y 15. Porque los que esto dicen, los que dicen que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. Y no la encontraron aún, ¿cierto? Buscan una patria. Que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. ¿Qué está diciendo tenían tiempo para volverse? Es decir, podían haber en sus corazones vuelto a amar a lo que antes era su tierra. Antes de que Dios me salvara, antes de que Dios les salvara, esta tierra era su hogar.
Pero cuando Dios les salvó, ahora tienen un hogar nuevo y anhelan llegar a ese hogar nuevo. Pero si querían, versículo 15, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, tenían la oportunidad para devolver su amor hasta este mundo y dejar de amar al cielo, dejar de amar a Dios. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con muchos cristianos hoy día. Nos hemos enfocado tanto en la de donde salimos, que ya no anhelamos tanto la a donde llegaremos, la a que pertenecemos realmente. Espero que explico la idea. Me cuesta no tenerles aquí y ver las caras diciendo así o las caras diciendo así, ¿cierto? Me cuesta. Espero que hayan entendido, lo he explicado bien. Si no, me escriben. Aquí su proclamación es tan clara que no podemos confundir lo que estaban diciendo. ¿Verdad? ¿Cierto? Versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Su proclamación no era ambigua. No enviaban un dicho en inglés, mensajes mixtos, ¿cierto? Su proclamación era clara. Cuando tienes fe en las promesas de Dios, te será imposible quedarte quieto. Con tus acciones harás una declaración, pero con tu boca también. Y lo que tu boca declara debería imitar, debería enviar el mismo mensaje que lo que declaras con tus acciones. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El contexto aquí, Pedro y Juan habían sido encarcelados, llevados ante el concilio. El concilio les dijo, no prediquen más. Ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Bajo tu entendimiento de la religión, ¿a quién deberíamos obedecer? ¿A usted o a Dios? Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aun si quisiéramos para proteger nuestros cuellos, ¿verdad? Nuestras espaldas, nuestras vidas, nuestra salud, aun si quisiéramos no podemos. Porque nuestra vida es un testimonio, o para bien o para mal. Su proclamación era que buscaban una patria. Claramente dan a entender que buscan una patria. Uno diría, pero ya tenían patria. Ya tenían tierra en donde poner sus pies, ¿cierto? En el caso de Abel, toda la tierra era su patria. No había naciones, toda la tierra era su patria. Y claro, tenían una casa, algunos una tienda, vivían en un país, pero buscaban algo mucho mejor. Y no lo buscaban, a ver si está ahí, a ver si está ahí, no. Buscaban algo mucho mejor en la vida por venir. Buscaban esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios, como Abraham en versículo 10. Pero hoy día muchos cristianos se contradicen. Dicen ser siervos de Dios. Dicen haber muerto a la carne para vivir para Dios, pero pasan sus vidas viviendo para lo terrenal y nunca invirtiendo en lo eterno. Si pasamos todas nuestras vidas invirtiendo aquí en lo temporal, estamos enviando el mensaje que esta es nuestra tierra, que esto es todo lo que hay para la vida, que no hay nada más después de esta vida. Pero si pasamos toda nuestra vida invirtiendo en lo eterno, estamos enviando y proclamando el mensaje con nuestras bocas y con nuestras acciones que buscamos o anhelamos esa ciudad celestial, esa patria celestial. Muchas veces invertimos tanto en esta casa, invertimos tanto en ese auto, invertimos tanto en nuestra carrera, invertimos tanto en esta vida, que se nos olvida que tenemos una patria que se nos espera. Que tenemos, como dice en 1 de Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Y es por eso que Dios nos advierte en 1 de Juan capítulo 2. Si no tiene esta cita bien grabada, grábeselo bien. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Cuando nos distraemos
con la concupiscencia de la carne, con la concupiscencia, es decir, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, cuando nos distraemos con yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ser famoso, yo quiero esto, yo quiero el otro, no estamos amando al Padre, no estamos buscando la patria que Dios ha reservado para nosotros. Versículo 17. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando era adolescente era fascinado con los videojuegos. Aún me gusta jugar un poco para relajarme, pero cuando era adolescente pasaba horas con los videojuegos. Un día, todavía vivía con mis padres, un día estaba en un torneo con otras personas. El torneo duró semanas, tal vez meses, ni me acuerdo, y requería de mi parte que yo invertía horas cada día en ese juego, en ese torneo. Y de los miles de personas, yo con mi equipo, ganados. Oh, yo estaba súper contento, por fin lo hice, gané. Fui a mi papá y dije, ¿sabe papá? Yo gané el torneo. Y como buen papá, él dijo, ¿y? Con eso y, serían acá, con eso y 300 pesos puedes comprarte una bebida express. Dicho de mi papá, traducido al chileno, ¿cierto? Él estaba diciendo, ¿qué tiene? El hecho de que hayas ganado ese torneo, ¿cómo te va a ayudar en la vida? Y tenía toda la razón. Me aplastó el ego, me aplastó todo el entusiasmo que yo tenía y dije, mi papá es tan malo que ni quiere gozarse con los que se gozan, ¿cierto? Pero él quería enseñarme que esas cosas temporales no sirven de nada. Yo más bien debería invertirme en las cosas que valen algo. Y más bien creo estábamos hablando de un aspecto terrenal. Estaba diciendo que debería invertirme en la educación, debería invertirme en buscar una pega, un trabajo, una forma de ganar plata, de ahorrar esa plata, una forma de mejorar mi vida, pero esta vida también es temporal. Y lo que nuestro Padre Dios está diciendo cuando tú dices, ¡ja! Conseguí esa promoción en el trabajo. Dios está mirando y diciendo, ¿y qué tiene? Este mundo pasará. Su concupiscencia también. ¡Ah, mira! Ahorré, por fin compré ese televisor más grande. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su práctica, también en versículo 15, nos explica que se olvidaron de la vida vieja. Tenían la oportunidad de volver y vivir para la carne otra vez, de amar a este presente mundo otra vez. Pero el versículo 15 dice, ni pensaron. Si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ni lo pensaron. Ni pensaron en la vida vieja. Se refiere a que sus conversaciones internas, la meditación, ¿verdad? ¿Qué decimos a nosotros mismos? Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, meditando, ¿verdad? Hablando a ti mismo con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Filipenses 4:8, Dios nos dice que deberíamos estar pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud y alabanza. En eso deberíamos pensar. Pero cuando estamos pensando en las cosas temporales, las cosas de este mundo, no son cosas de alabanza. No son cosas muy verdaderas. Si yo consigo esa promoción, ahí sí voy a estar contento. Mentira. Si tú deseas esa promoción tanto, vas a desear otra promoción. Si yo compré ese televisor, ahí voy a estar contento. Mentira, vas a querer otro más grande. Si compras el más grande que la tienda vende hoy día, en 5 años venderán una más grande o más moderna y vas a querer comprarte esa. Nunca vas a estar contento. Pero si nos enfocamos en las promesas de Dios, esas sí son verdaderas. Esas sí son honestas. Esas sí son puras, de buen nombre, amable, etc. Pienso de los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? Llegaron al Mar Rojo y se quejaban. Oh, ¿por qué nos sacaste, Moisés? Nos hubiera dejado en Egipto para que sirviéramos como esclavos ahí, porque mejor ser esclavo que morir acá en el desierto. Y Dios partió el Mar Rojo y cruzaron en tierra seca. Y luego Dios mató al ejército. Y luego tenían hambre y Dios les envió maná. Y tenían sed y agua salió de la roca. Y tenían necesidad y Dios suplió la necesidad. Pero a pesar de todo eso, en Números capítulo 11, el versículo 5, la Biblia graba que se quejan otra vez. Y dicen, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto.
de los pepinos y los melones. Me río porque para mí son cosas sencillas, pero para ellos eran algo que realmente querían. Los pepinos, los melones, de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Estaban quejándose. Estaban pensando en las comidas que tenían en Egipto, pero no estaban pensando en la esclavitud que tenían en Egipto. No estaban pensando en el hecho de que todos los niños por 2 años, algo así, fueron lanzados al río, matados. No estaban pensando en el servidumbre, la esclavitud que tenían en Egipto. Solo estaban pensando en un aspecto. Y a veces como cristianos también nosotros decimos, ay, tanto me gustaría ir a esa fiesta, pero como cristiano no debería ir. Ay, pobre de mí, cuán divertido era esa fiesta. Y se olvidan de los dolores que acompañaban esa fiesta. Cuánto me gustaría emborracharme, te olvidas del dolor de cabeza que tenías después de emborracharte. Tanto me gustaría, te olvidas de las consecuencias negativas. Porque tu perspectiva no está en las promesas de Dios. Tu amor no está en Dios. Tu amor está en las cosas del mundo. Ellos de hecho tenían maná. Dios había suplido todo lo que necesitaban. Hoy día hay algunos que están diciendo, me encantaría tener maná, porque en la casa no hay mucha comida. Cuando hace 6 meses tal vez te estabas quejando de que habían puros porotos y arroz, ¿cierto? Pero ahora estamos diciendo, gracias Dios por los porotos y arroz que tenemos. Versículo 17 dice, pero ahora anhelaban una mejor patria. Ahora. No decían, bueno, en el futuro voy a anhelar esa patria. Ahora, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, anhelaban la mejor patria. Anhelar significa extender el brazo para tomar algo que deseas. No tan solo desearlo. Yo deseo muchas cosas, pero no las tomo. Anhelar es más que desear, es desearlo tanto que voy a extender el brazo para tomarlo. Como Samuelito, ¿cierto? Él ahora está gateando, creo que no estaba gateando cuando por último nos reunimos, así que habrá cambiado mucho cuando Dios permite podamos volver a reunirnos. Pero está gateando y gatea rápido, gatea de un lugar a otro rapidito y quiere llegar a cosas que quiere llegar a mi computador. Porque el computador le es fantástico. De hecho, un día Cristina estaba preparando la comida y yo estaba trabajando y los niños estaban quejándose. Así que salí de la oficina, me senté en el sofá con el computador, voy a trabajar aquí. Y Samuel viene y toca el computador y no importa dónde mueva el computador, lo va a tocar. Así que lo subí encima de la estufa, que no estaba encendida, lo subí encima de la estufa porque ahí no alcanza Samuel. Pero luego él descubrió el cable del computador, porque la pila del computador dura para 2 minutos nomás. Así que él descubrió el cable y quería comer el cable. Le encanta comer cables, peor que un perrito. Le encanta comer los cables. Y atrasé el cable, puse varias sillas, puse varios objetos en su camino para que no alcanzara ese cable y dije, listo. ¿Qué hizo Samuel? No se distrajo. Aunque yo quise distraerle, movió las sillas, movió las cosas y llegó a ese cable. No tan solo lo deseaba, lo anhelaba. Esta mañana, Christine había dejado su celular en el sofá. Samuel lo quería alcanzar. Lo empujé hasta el último del sofá porque vi que el brazo de Samuel no alcanzaba. ¿Qué hacía Samuel? Y lo alcanzó porque anhelaba llegar a ese celular. ¿Anhelas la mejor patria? ¿O simplemente lo deseas? Sí, sería bueno ir al cielo. ¿O lo anhelas? ¿Anhelas una relación con Dios o simplemente la deseas? Sí, sería bueno caminar con Dios, sería bueno tener una buena relación con Dios, pero déjame ver qué hay en la tele. ¿Anhelamos las cosas de Dios? Como Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14 dijo, prosigo al blanco, hago todo lo posible para llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno que vive y muere por fe sabe que este mundo nunca satisfará. Nunca va a cumplir con todo lo que quiero. Pero ellos están haciendo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, como Jesús dijo en Mateo 6:20.
a la conclusión de todo esto en versículo 16, vemos el producto. Vimos su práctica, vimos su proclamación y ahora vemos su producto en el versículo 16. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Piénsalo por un momento. El Dios Todopoderoso, el Dios Creador de este mundo, el Dios nos mira y dice, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Mientras que con muchos de nosotros creo que nos mira y dice, ¿soy su Dios? ¿Realmente soy su Dios? Le da pena. Pero porque ellos tenían la práctica, porque ellos tenían la proclamación de vivir y morir conforme a la fe, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y luego dice algo incluso mejor que eso, porque les había preparado ciudad. No hay nada mejor que saber que Dios me ha preparado ciudad para mí. No estamos hablando de una ciudad como Santiago. Algunos dicen Santiago, ¿cierto? Ni como Puerto Montt, ni ninguna otra ciudad que puedes imaginar, porque todas esas ciudades tienen sus fallas. Y menciona cualquier ciudad, por seguro habrán un grupo de personas que no quieren estar ni cerca de esa ciudad. Algunos no queremos estar cerca de ninguna ciudad, queremos estar en un campo con un espacio para tener las gallinas, para tener lo que queremos tener y extender los codos, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ese tipo de ciudad, estamos hablando del cielo. Estamos hablando de la nueva Jerusalén que Juan describe en Apocalipsis 21. Estamos hablando de una ciudad donde moraremos con Dios mismo. Y Dios se lo preparó porque tenían fe en las promesas de Dios. Porque habían creído primeramente en la promesa de Dios, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyeron primero en la promesa de Dios para esa vida eterna, pero también creyeron en las promesas de Dios para nuestra vida diaria. Creyeron en la promesa de Dios de esa ciudad que nos espera a los que somos hijos de Dios. Y creían en las promesas de Dios, que Dios es galardonador de los que le buscan. Tengo algunas preguntas para ti antes de terminar. ¿Estamos desestimando lo que espera al Hijo de Dios? Temo que muchos cristianos tenemos la idea del cielo y decimos, oh, háblame de otra cosa, pastor. Háblame de algo que me va a ayudar para hoy al cielo. Oh, ¡qué fome! No es un tema fome, no es una idea abstracta, es una promesa para cada hijo de Dios. Y nos haría bien mantener nuestros ojos en esa promesa. Y dejar que esa mirada afecte nuestra práctica, afecte nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Hay un dicho en inglés, no sé si hay un dicho parecido en el chileno, que una persona tiene los ojos en el cielo tanto que no sirve de nada aquí en la tierra. Esa persona tiene sus ojos, es decir, que no está pensando en nada práctico, es lo que quieren decir. Pero mentira. Uno tiene los ojos puestos en el cielo tanto que no sirve de nada aquí en la tierra. Mentira. El opuesto sí es cierto. Uno puede tener los ojos puestos tanto en el cielo que no sirve de nada para Dios. ¿Explico la idea? Y temo que demasiados cristianos estamos así. Que tenemos la mirada tanto fijada aquí en la tierra, especialmente durante estas dificultades, que no hacemos nada para Dios. Dios dice no puedo usarlo. Ni puedo llamarle la atención cuando le hablo. ¿Qué tipo de cristianos somos? Estas personas murieron con su fe intacta a causa de la perspectiva que tenían. Así que, ¿qué perspectiva tienes? Primero te pregunto, ¿te has admitido que eres un pecador sin esperanza del cielo fuera de Jesucristo? Mucha gente que se identifica como cristiana, mucha gente religiosa, dicen que han creído en Jesús, pero nunca se han arrepentido de todas sus malas obras, tal como las buenas obras. He hablado con muchas personas que dicen, bueno, yo sé que voy al cielo porque creo en Jesús y porque voy a la iglesia y porque leo mi Biblia y porque... No.
Si alguien, cualquier persona va al cielo, no es porque leen la Biblia, no es porque van a la iglesia, no es porque ningún otro motivo, sino porque han confiado en el pago de Jesús y que saben que ese pago de Jesús es suficiente para la salvación de su alma. Saben que si jamás volvieran a la iglesia serían cristianos muy tristes, muy enfermos, pero seguirían siendo hijos de Dios, seguirían teniendo su hogar en el cielo porque mi salvación no depende de que yo vaya a la iglesia. Mi salvación no depende de que yo lea mi Biblia. Mi salvación no depende de lo que yo puedo hacer, sino depende totalmente de lo que Jesús hizo por mí y lo hizo por ti también. Pero te pregunto si has aceptado el pago que Jesús hizo por ti. Si has aceptado el regalo de la salvación que Él te ofrece gratuitamente. Si nunca te has arrepentido, si nunca has confiado en Cristo, nunca vas a poder tener la perspectiva correcta. Un día tu vida se acabará y no vas a poder morir en fe porque nunca tuviste la fe verdadera. No te espera una ciudad. Te espera el infierno por haber dudado de las promesas de Dios. Pero creo que estoy hablando principalmente a personas que ya hemos creído en las promesas de Dios. Así que a usted le pregunto, ¿te has cansado de esperar en las promesas de Dios? ¿Te has distraído por lo largo que es el viaje? Ten ánimo en que todos nosotros hemos estado donde tú estás. Todos nosotros en un momento u otro hemos dudado también. Hasta nuestros héroes dudaron. Y es por eso que dice, pero ahora. No importa el pasado. No importa que hayas dudado en el pasado. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a confiar en las promesas de Dios? ¿Vas a confiar en ellas tanto que quieres obedecer a Dios? Aún no hemos llegado, pero no quiere decir que deberíamos dudar. Podemos confiarlas. Tenemos que confiarlas si vamos a vencer las tentaciones y las dificultades de esta vida. Así que, ¿dónde están tus ojos? ¿En las promesas de Dios o en las distracciones de este mundo? Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí en la tierra. Ayúdanos a tener la perspectiva que estos héroes de la fe tenían. Sin esa perspectiva jamás pudieron haber sido héroes. Sin esa perspectiva jamás pudieron haber sido fieles en todo lo que hicieron. Pero Señor, sabemos que fueron fieles casi siempre. Sabemos que tenían un testimonio de haber anhelado esa ciudad. Ayúdanos también a tener ese testimonio, a mantener esa perspectiva. Guíanos, úsanos. Pero Señor, si hay uno que no ha confiado en el pago de Jesús para sus pecados, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy me llamen, me escriben, que si yo puedo ayudarles, pero tal vez ellos mismos con la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, puedan entender y puedan recibir el regalo que usted les ofrece. Señor, ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Terminemos con un último himno. El himno número 87. El himno número 87. Ven a Cristo. Ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en él. Tal vez ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuelve a Cristo, ¿cierto? Pero si no has venido, nunca has venido, ven hoy. Escucha mi voz al Señor, pues Él te da perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en Él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, que en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en Él. Camino cierto es Jesús, ven
dice en Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ven a Cristo. Gracias por su tiempo. En anuncios no hay mucho nuevo que comentar. Seguimos esperando permiso para volver a reunirnos. Los casos en San Pedro de la Paz los últimos días se han bajado un poco. Así que si Dios permite, si nos dan permiso para este domingo, con gozo buscaremos la oportunidad para volver a estar juntos. También si puedo visitarles entre semana, estoy dispuesto. Vendré con la mascarilla para no compartir cualquier enfermedad que yo pueda tener. No tengo nada en lo que sepa, pero siempre deberíamos usar precaución en eso. Lo que sí, sigan orando por la propiedad, el templo que nos deberían entregar. Voy a llamar para hablar con la ejecutiva esta semana y voy a empezar a decir, mire, si no me van a entregar la casa, mejor devuélveme la plata. Tal vez así puedo apurarles un poco, pero estoy hablando en serio de que si Dios presentara otra propiedad aquí cerca, tal vez en este sector, nos hemos enfocado en este sector de Costa Mar, si Dios nos presentara con otra propiedad que serviría no tan solo para ahora, sino también para el futuro, cuando, si Dios permite, seamos 100 personas, ¿cierto? Si Dios ofreciera otra oportunidad, yo estoy totalmente dispuesto a pedir mi plata, demandar mi plata más bien, nuestra plata, la plata de Dios, para poder comprar otra propiedad si Galilea va a seguir demorando. Así que sigamos orando. Dios sabe, simplemente queremos saber cuál sea su voluntad, también con el ojo. Si alguien conoce alguna propiedad que tal vez esté en venta, que sea a un precio accesible para nosotros, no sé si lo digo bien, a un buen precio, es decir, que me lo hagan saber y veremos lo que se puede hacer. Por mientras, si puede ayudarles, llámame, escríbeme, como sea, aquí estamos para servir. Dios les bendiga.